Una buena noche con todos. Bueno, vamos a esperar unos 5 minutos hasta que ingresen los compañeros. Ya está eso, pues está compartida la presentación del día de hoy y pues de igual forma se les indicará qué actividades vamos a hacer el día de hoy. Eh, bueno, esperemos 5 minutos, 18:05 empezamos con quienes estén. Buenas tardes. Buenas tardes, vamos a tomarnos unos 5 minutos más hasta que lleguen los demás compañeros para empezar, por favor. Hasta 18:05 empezamos. 6:05. Ya, gracias, Inge. Una buena noche con todos. Bueno, vamos a dar inicio a la sesión de esta semana.
lo referente a las prácticas de auditoría, sobre todo pues auditoría de gobierno basándonos en la ISO 38500. Sí, un poco pues vamos a ir revisando cada uno de los aspectos, sobre todo de, de este estándar, con el objetivo de pues realizar realizar prácticas de auditoría de una manera bastante eficiente. ¿Sí? Importante, pues los objetivos del encuentro, adquirir los conceptos básicos relacionados con la parte de auditoría, reconocer las características de la auditoría y pues ir revisando ciertos aspectos. Es importante y estamos coordinando con el ingeniero Luis Aguas. Vamos a ver si es que desde las siguientes semanas vamos a empezar a utilizar un software que estamos analizando para ver si es que realizamos pues la parte de práctica, porque obviamente pues la materia es bastante teórica, pero pues hemos conversado con el ingeniero Aguas para quedar en un mismo concepto los dos referente a lo que vamos a hacer de prácticas y pues esperemos que ya a partir de la siguiente semana veamos algo relacionado a la utilización de software con el objeto principal de que pues ustedes no solo tengan la parte de teoría, sino también puedan aplicar mediante herramientas de software. Un segundito me espera. Ok, y eso sería entonces lo que les comentaba, y eso es con el objetivo de que pues la materia un poco pues se torne pues bastante dinámica con respecto a la utilización también de herramientas basados en la utilización para la utilización de auditoría. Entre ellas pues habíamos conversado con el ingeniero Aguas con una herramienta que se llama FOCA. Sí, ahora estamos revisando un poco de algunas herramientas también que estamos analizando y pues vamos a ver si es que empezamos nosotros también a impartirles y sobre todo a mostrarles cómo utilizar estas herramientas, ¿no? Con el objeto principal de que pues ustedes tengan la posibilidad de de que pues la materia no sea tan teórica como suele ser en estos casos, ¿no? Una frase motivacional, pues dice, siempre que ves una persona exitosa, percibe sus glorias y nunca los sacrificios que la llevaron hasta ahí. Eso es muy importante, ¿no? A veces, pues, esta frase nos pone a reflexionar mucho, pues, que a veces vemos las personas que, pues, obviamente llegaron a tener éxito y todo lo demás, pero realmente no vemos los sacrificios que conllevaron para conseguir ese éxito, ¿no? Entonces es importante que nos esforcemos siempre en cada una de las actividades que tenemos, ya sea pues en el ámbito laboral, en el ámbito académico, con el objeto de conseguir nuestras metas. Nada es imposible, lo único imposible está en nuestra mente y eso es importante nosotros tomar en cuenta esto, sobre todo con respecto a cada uno de los aspectos que nosotros vamos atravesando y sobre todo recordemos que pues de ahora pues tenemos bastante más trabajo, sobre todo con respecto a esto del teletrabajo. Inge, una pregunta. ¿Sí? Me conecté un poco tarde y no sé si ya tomó asistencia. No, al final tomo asistencia. Listo, Inge. Muchas gracias. Ok, vamos a revisar un tanto la introducción de elementos de TI que nosotros debemos tomar en cuenta. Pues las TI habilitan nuevos contextos, pero ahí viene un pero, ¿no? Un alto porcentaje de fracaso en los proyectos de TI son enfocados a entrega, pero no al uso. Y esto es muy importante. A veces cuando nosotros utilizamos ciertos elementos como sistemas, pues realmente no estamos enfocados realmente a su uso, ¿no? Nos enfocamos pues en sí a cumplir ciertamente con el proyecto y ciertamente con los tiempos que se solicitan, ¿no? Tenemos elementos como Information Paradox de John Torr, también que habla sobre este tema, el reporte del caos de Standish Group, la parte de
de Mark Toomey, también es importante, The Waltzing with the Elephant, muy importante también, y pues son textos que nos van a permitir un poco entender este enfoque, ¿no? Sobre todo con el objetivo principal de que pues obviamente debemos enfocar o pues deben enfocarse los proyectos de tecnología con respecto no solo a la entrega, sino pues orientadas al uso, obviamente al usuario realmente, y eso es una de los principales elementos que a veces olvidamos cuando estamos desarrollando proyectos de tecnología. Entonces es importante también hacer las cosas apropiadas, y aquí viene la parte de estrategia, ¿sí? Hacer las cosas con, hacer correctamente las cosas, la gestión y hacer correctamente las cosas apropiadas, que es el gobierno de TI. Recordemos algo muy importante, lo referente al gobierno de TI, pues es algo realmente que nosotros debemos tomar en cuenta. Si nosotros tenemos un buen gobierno con respecto a nuestros proyectos o tenemos un buen elemento que nos permite redirigir todo este tipo de acciones, vamos a tener éxito en nuestros proyectos. Dame un segundito. Mil disculpas, sonó una alarma por aquí, se complica un poco. Entonces, como les decía, pues lo referente al gobierno de TI es algo muy importante y que nosotros debemos tomar en cuenta, ¿sí? Lo primero es entender qué es el gobierno de TI, cuál es su diferencia con respecto a la gestión y pues obviamente qué entendemos con respecto a esto. El gobierno es un organismo dentro de la empresa que se encarga de asegurar los objetivos cumplidos, sobre todo con el objeto de evaluar las necesidades de los involucrados. Escuchamos esto que es importante, esta palabra, cuando realizamos una metodología, los stakeholders, ¿no? Es importante tomar en cuenta quiénes son los stakeholders, pues sobre todo a tomar en cuenta esto referente a pues este término bastante utilizado en una metodología ágil. ¿Alguien recuerda qué es un stakeholder? Es el cliente ingeniero, realmente, como se lo conoce. Normalmente a nivel de inglés, a los clientes se los conoce como el stakeholder. Puede ser, en este caso, si nos organizamos en Scrum, puede ser nuestro product owner como un stakeholder directo, ¿no? Exacto, ¿no es cierto? ¿En qué metodología hablamos bastante de los stakeholders? En Scrum o Ágiles se habla muchísimo sobre el tema de stakeholders. Perfecto, entonces es muy importante tomar en cuenta esto. Entonces el gobierno de TI va a estar evaluando las necesidades de todos los clientes y también evaluando las condiciones establecidas a través de las prioridades que obviamente permiten la toma de decisiones, con el principal propósito de lograr objetivos en tiempo y forma. Muy importante, tiempo y forma. El tiempo obviamente vendría a estar relacionado con el alcance, o sobre todo con la planificación de mi proyecto. Y la forma, un tanto relacionado al cliente como tal, a los stakeholders, ¿sí? Entonces, como tal, el gobierno de TI pues se va a encargar de monitorear que el desempeño y el cumplimiento y el progreso, sobre todo, esté acorde a los objetivos acordados, a los objetivos planteados, ¿no? Y en cambio, pues cuando hablamos de administración o también hablamos de gestión, se encarga en cambio de la planificación y construcción de las actividades, ¿sí? Conforme a las directrices o sobre todo
podría decirse, a lo que obviamente fue definido por el gobierno para alcanzar los objetivos de la organización. Entonces, es muy importante tomar en cuenta estos dos conceptos que de hecho, pues, nosotros vamos a toparnos cuando se realiza la parte de diferenciación tanto entre gobierno y gestión, ¿no? Inge, buenas noches, disculpe, acabo de llegar. Inge, buenas noches, disculpe, acabo de llegar también. A ver, si acaban de llegar, por favor, les recomiendo que pongan en silencio sus micrófonos, ¿sí? No estoy tomando lista ni nada de eso, ¿sí? Gracias. Vamos a hablar con elementos bastante importantes como el advenimiento de, sobre todo, las TI y sus implicaciones. Vamos a hablar de los elementos clave, ¿sí? Los elementos clave, que serían, pues, obviamente, los mensajes claves referente a la innovación y transformación de las organizaciones de TI como un elemento habilitador. Ojo, muy importante, ¿no? La innovación y transformación de las organizaciones utiliza las TI como un elemento habilitador, sobre todo, pues no solamente como una herramienta, sino como un elemento habilitador. O sea, las tecnologías de la información no solamente son una herramienta de apoyo, sino pues obviamente nos sirven como, sobre todo para la transformación y sobre todo la innovación de organizaciones, ¿no? Cambiar solo la tecnología para realizar la transformación o la innovación conduce al fracaso. Entonces, esto es importante tomar en cuenta, ¿no? No solo, pues, nosotros deberíamos tener la posibilidad de cambiar la tecnología que tenemos para transformar o innovar, sino para transformar e innovar. Es importante esto, ¿no? El gobierno de TI requiere de un modelo importante, unos principios y un sistema de gobierno. Si es que no existe ningún sistema de gobierno, si es que no existen directrices de cómo se deberían hacer las cosas, pues eso vendría sobre todo a dar un fracaso con respecto a nuestros proyectos, obviamente, toma de la mano, obviamente, del gobierno de TI, ¿no? Dice que el primer paso es conocer los conceptos de gobierno de las TI y realizar una valoración inicial para cada organización. Muy importante, conocer los conceptos, ¿no? Hay que saber rellenar el vacío de conocimiento, saber qué y acción, obviamente la acción que nos permitiría saber cómo la guía, ¿sí? Importante tomar en cuenta esto. Vamos a ver cómo nosotros hablamos del problema de la transformación con respecto a la contratación pública. Tenemos ciertos elementos, ¿no? La sociedad, el contexto del negocio. Y obviamente aquí vamos a hablar de lo que son lo referente a las personas, procesos, tecnología y estructura. Todos obviamente van ligados de la mano con respecto a cada uno de nuestros elementos que conforman el contexto del negocio. ¿Sí? Obviamente cuando hablamos del contexto de negocio, va atado pues a los procesos que nosotros tenemos que cubrir de acuerdo a un sistema. ¿Sí? El sistema de negocio, obviamente, va atado con cada uno de estos pilares, como son las personas, los procesos, la tecnología y la estructura. Cada uno de estos, obviamente, relacionado, van a permitir pues tener éxito, sobre todo en el contexto del negocio. Sobre todo, pues la relación entre procesos y personas es muy importante, ya que esto pues va a determinar, obviamente, que dichos procesos sean orientados a las personas, es decir, los procesos orientados al usuario, ¿sí? Los procesos, obviamente, van de la mano con la tecnología, porque dichos procesos van a ser automatizados mediante herramientas de sistemas de información o de tecnología. Y obviamente yo necesito tener una estructura la cual me permita establecer ciertos parámetros para poder realizar todo este tipo de proyectos. Y ahí viene la parte de la organización, en la cual pues conlleva la parte de la estructura y personas, que es importante tomar en cuenta. Vamos a tener el planteamiento de un problema en particular. Veamos este planteamiento en particular. Dice, un mercado único paneuropeo, interoperable y asequible para la contratación pública plantea dos retos. Reto 1, interoperabilidad y estándares.
Aquí tenemos los estándares mencionados, el reto adaptativo, la generalización del uso de las TI, formato electrónico y en todo ciclo de la contratación. ¿Qué es lo que se va a tomar en cuenta? Todas las administraciones públicas, a través de proyectos de implantación bien hechos, en tiempo y plazo, se requiere una inversión dirigida, habilitado por las tecnologías de la información y se requiere una guía aplicable con los organismos que tienen que afrontar dicha transformación. ¿Qué características principales deberíamos tomar en cuenta para este particular? Ideas. Para arrancar el proyecto, Inge. ¿Sí? No sé yo, a lo Ver mejor... las necesidades. A ver, levantemos la mano para dar paso y en orden a quienes tengan las ideas, ¿ya? Ideas. Sin miedo, no importa. A lo que hablamos de contratación pública es de los requerimientos de cada entidad, digamos, ¿no es cierto? De cada entidad del Estado. Entonces deberíamos ver primero las necesidades de cada entidad, supongo. ¿Ya? ¿Qué más debería tomar en cuenta? El presupuesto asignado. Presupuestos asignados, correcto. Esto sería lo que puedo decir. ¿Alguien más? ¿Alguna idea? Rubén, ¿tenías ahí una acotación sobre este tema? Sí, justo era el tema del presupuesto asignado, o también podría ser, como vamos a manejar estándares, podríamos ver la necesidad de qué tienen en común esos estándares, como para arrancar desde ahí, desde lo común que se estaría manejando. Sí, de hecho, pues lo que dijeron pues es bastante correcto, ¿no? Es importante primero tomar algunos elementos, sobre todo, y valores con respecto a la contratación pública. Obviamente estamos hablando de Europa. Y aquí dice que obviamente la contratación pública se lo realiza del 15 al 20% del PIB. Es decir, que de lo que hablaron ustedes, ¿no? Necesitamos de un presupuesto, saber cuál es nuestro presupuesto inicial para poder arrancar este proyecto. ¿Sí? Y aquí dice que pues el 5% va con mejora de precios y concurrencia. Algunos elementos del planteamiento en primera instancia, ¿no? La situación del formato de papel en la contratación pública. Vamos a tener un contexto que genera necesidades nuevas. Importante determinar las necesidades nuevas. Satisfacer las necesidades requiere de aportación de un valor, es decir, establecer ciertos elementos como valores para cada una de las necesidades con respecto al contexto que yo voy a analizar. El valor se aporta a través del uso de la tecnología de forma coordinada con el resto de elementos de la organización. Importante sobre todo tomar en cuenta. El valor del uso que vamos a dar se lo determina en función de la tecnología, ¿no? Y la organización engloba 4 elementos de equilibrio que son muy importantes, que habíamos revisado antes. Personas, procesos, estructura y tecnología. ¿Sí? Entonces, esto pues es lo que yo debo tomar en cuenta. Primero, un presupuesto. Importante lo que dijeron, ¿no? Las personas, los procesos, la estructura y obviamente la tecnología que voy a aplicar. Y como situación final, el formato electrónico en la contratación pública, que sería obviamente nuestro documento que vendría a detallar todo este tipo de elementos, ¿sí? Importante tomar en cuenta. Entonces, en el contexto, pues cada uno de los elementos que nosotros tomamos en cuenta, ¿sí? Con respecto al problema que estamos queriendo analizar, pues es un formato
a transformar un formato electrónico, es decir, desde un formato de papel de que yo tengo o manejo mis procesos de forma manual, ¿sí? A transformar en un formato electrónico, ¿sí? Y obviamente todo este elemento o todo este contexto va en referencia a todo el contexto de estos 4 elementos, ¿no? Como son las personas, los procesos, la tecnología y la estructura, que obviamente van a conformar y dar forma realmente a cada uno de ellos. La tecnología va a ser quien en su formato electrónico va a darnos el elemento como la estructura, que va a dar soporte sobre todo a la estructura, a las personas y a los procesos, ¿sí? Importante sobre todo en el contexto del negocio que voy a realizar o utilizar. Sí, es importante sobre todo sobremanera que el problema de que de hecho la parte de contratación pública, o pues cuando nosotros hacemos la contratación pública de algo, pues siempre analizamos un presupuesto, siempre se analiza el presupuesto. Y pues al analizar el presupuesto que va a formar parte de nuestra estructura, de nuestro contexto del negocio, pues vamos a tomar en cuenta pues dichos elementos como los procesos que van a llevarse a cabo para nosotros realizar una automatización y pues obviamente cambiar de un formato manual a un formato electrónico, ¿no? Y pues este cambio en sí conlleva a ciertos elementos, ¿no? Cada uno de estos elementos, cuando nosotros hacemos una transformación utilizando las tecnologías y obviamente cuando tenemos el gobierno de TI, parte desde un estado actual hasta un objetivo. Y uno de los principales elementos para realizar esto, pues es sobre todo la parte de el tiempo. Denme un segundo. Y disculpa, estaba hablando con la coordinadora que me llamó un ratito. A ver, entonces es importante que se tome en cuenta este factor fundamental cuando nosotros hablamos de la transformación, obviamente, digital, a pues una transformación digital, ¿no? Y pues la transformación más del gobierno de TI van a ser lo que nos den la posibilidad de alcanzar dicho objetivo, ¿sí? Si nosotros tenemos una buena organización del gobierno de TI, pues obviamente esto va a darnos paso a cumplir los objetivos de cualquier proyecto de tecnología que se vaya a implementar. Y para eso es importante basar nuestra información en dicho estándar, ¿sí? ¿Alguna vez alguien ha escuchado este estándar, el 38500, ISO 38500? No, ahí sí no. Primera vez que lo escucho. Ok. Bueno, yo también estuve revisando un poco porque pues me tocó revisar para preparar esta parte de la clase. No, esta norma, bueno, tiene un principal objetivo, proporcionar un marco de principios para que los directores de una empresa puedan tomar decisiones basadas en resultados, obviamente que se obtengan al dirigir, monitorizar, evaluar el uso de las tecnologías en una organización, ¿sí? Entonces, esta norma de alto nivel proporciona dicha orientación en función del órgano rector, que en este caso va a ser el gobierno de TI, y pretende proporcionar un marco de principios para que las personas de máximo nivel, que en este caso vendrían a ser el gobierno de TI, pues nos permitan realizar la evaluación, dirigir y supervisar el uso de tecnologías de la información, como les había dicho antes, ¿no? Esta norma puede ser aplicada en cualquier tipo de empresa, así como en cualquier empresa de cualquier tamaño. Y su propósito principal es el promover el uso efectivo, eficiente y aceptable de las tecnologías de las
tecnologías de información en las organizaciones para asegurar que dichos elementos involucrados, como obviamente hablamos de la tecnología, puedan tener la confianza del gobierno, obviamente corporativo como tal de nuestra organización, y pues obviamente proporcionar guías para directivos del uso, ojo, adecuado de las tecnologías de información. Entonces, este estándar nos va a proporcionar ciertos elementos. Entre estos ciertos elementos, vamos a hablar de la diferencia entre gestión y gobierno de TI, que en algún momento, pues, hablamos o se indicó, ¿no? Entonces, aquí, pues, se dice que el TI es la gobernanza. La gobernanza de TI es el subconjunto de gobernanza corporativa de la organización. Ojo, y superpone el mecanismo o sistema mediante el cual se dirige y controla el uso de una futura organización en lo que se refiere a las tecnologías de la información. Ojo, dirige y controla el uso actual y futuro de la organización, ojo, de la organización con respecto a las tecnologías de información, ¿no? Incluye los procesos de la toma de decisiones sobre estrategia de TI a nivel de la organización y el derecho de las estrategias, formulación de políticas, establecimiento de prioridades, asignación de recursos, gestión de riesgos y junto con la supervisión de la organización en la implementación de la estrategia. En sí, en pocas palabras, pues lo que nos permite el gobierno de TI es encargarse de asegurar que los objetivos sean cumplidos, evaluando necesidades de todos los involucrados. Hablemos de todos los involucrados en nuestra organización referentes a TI, así como pues poder dar las directivas, en este caso, para poder realizar la toma de decisiones de una forma adecuada, ¿sí? Y la gestión de TI dice que es el mecanismo o sistema de control de procesos requeridos para conseguir los objetivos, ojo, estratégicos, aquí muy importante, estratégicos en el órgano de la administración. Dice que incluye procesos como la gestión de programas, proyectos, activos, capacidad de continuidad y seguridad de la calidad. Y la gestión de las operaciones de TI, entre otros. Muy importante tomar en cuenta, la gestión de TI en sí, pues se encarga de planificar, construir, monitorear las actividades conforme a las políticas, directrices que fueron realizadas por el gobierno de TI. ¿Sí? En este modelo, pues se validan ciertos elementos como en el modelo del ISO 38500 se define tareas fundamentales para el gobierno, que son evaluar, dirigir y supervisar, ¿sí? Muy importante, sobre todo, conocer esto, ¿no? El gobierno corporativo se va a encargar de dirigir, obviamente, políticas y planes de nuestros proyectos, ¿sí? Evaluar propuestas de nuevos proyectos, y monitorizar el rendimiento de las operaciones, ¿sí? Sobre todo con respecto a pues cómo están caminando los proyectos, si es que están cumpliendo, obviamente, con cada uno de los procesos planteados o los procesos planteados o los objetivos planteados inicialmente, ¿no? Estas son las actividades a nivel gerencial, lo que tenemos en la parte superior, y habla de la estrategia de negocio y necesidades de negocio. Y en cambio, lo que va a ser monitorizado, dirigido y evaluado por el gobierno de TI van a ser los proyectos de operaciones. En sí, pues las operaciones para garantizar que pues dichos elementos como cada uno de los recursos que nosotros tenemos, pues sean eficientemente determinados, sean eficientemente distribuidos y obviamente asignados, ¿no? Entonces, vamos a tener ciertos elementos a tomar en cuenta y para eso vamos a basar en ciertos principios, ¿sí? Los principios que vamos a tomar en cuenta aquí, 6 principios en los que se basa la ISO 38500, van a ser en función de ciertos elementos, ¿no? Vamos a tener la responsabilidad, la estrategia, adquisiciones, rendimiento, cumplimiento y comportamiento humano. En cada una de ellas, pues en la responsabilidad, vamos a hablar de las responsabilidades claramente entendidas para el área de TI.
¿sí? Con respecto a la estrategia, se va a planear que las tecnologías de la información, planear las tecnologías de la información para apoyar de mejor forma a la empresa u organización. Con respecto a la adquisición de las tecnologías de información, sea por análisis y validaciones previas, ¿sí? Obviamente que se haga, esto es importante porque pues esto va a ayudar a realmente pues optimizar de pronto gastos con respecto a la adquisición de tecnología, ¿sí? Con respecto a la parte de responsabilidad, asegurar que las tecnologías de la información tengan, o el rendimiento más bien dicho, que tengan referente tengan un rendimiento satisfactorio, sobre todo para cubrir las necesidades de negocio, ¿sí? Asegurar el siguiente principio con respecto a la conformidad, asegurar que se cumpla, ¿sí? Con las reglas previamente establecidas, ¿no? Que pues la conformidad sea cumplir con las reglas previamente establecidas, ¿no? Y pues lo referente a los factores o la conducta humana que tenemos aquí, o el comportamiento humano, asegurar que las tecnologías de la información respetan los factores humanos, ¿sí? Es importante que estos principios, que además de cumplir con estos principios, los directores y gobernantes de tecnologías de información realizan tres actividades principales, ¿no? Que habíamos dicho antes, ¿no? Evaluar el uso de las tecnologías, preparar e implementar planes y políticas para uso de tecnologías, monitorear la conformidad de políticas y el desempeño de relaciones y planes. Eso es importante, ¿no? Vamos a tener, de hecho, pues en tecnologías de información vamos a tener algunas áreas, ¿no? Áreas de infraestructura, áreas de desarrollo, áreas de QA, y cada una de ellas deben ser regidas por políticas y obviamente por reglas y planes para realmente con respecto al uso de la tecnología y con respecto a cada uno de los proyectos, ¿sí? Es importante que el gobierno corporativo de TI obviamente realice pues estos tres elementos, como dirigir, evaluar y monitorizar, con el objetivo, o evaluar más bien dicho, con el objetivo principal de que nuestros proyectos se vean cumplidos de acuerdo a cada uno de ellos, ¿no? Entonces vamos un poco a repasar esta parte de los principios, ¿no? Hablamos de la responsabilidad. Es importante que todos deben aceptar la parte de sus responsabilidades con respecto a la oferta y demanda de TI, y pues sobre esto es importante tomar en cuenta que pues cada responsabilidad sobre una acción se ve aparejada a la autoridad para su realización, es decir, debe ser aprobada con respecto al gobierno de TI, ¿no? La estrategia, sí, la estrategia, importante tomar en cuenta que pues tiene en cuenta las capacidades actuales y futuras que va a tener las tecnologías de la información, y aquí se establecen planes estratégicos que satisfagan obviamente las estrategias del negocio de la organización, ¿no? La adquisición, con respecto a las adquisiciones se hacen por razones bastante válidas y basándose en, obviamente, decisiones claras, en propuestas claras que permitan tener un equilibrio adecuado entre lo referente a oportunidades, costes, riesgos, obviamente que va a tener ya sea a corto y largo plazo con respecto a adquisición de tecnología, ¿no? Rendimiento está dimensionada para dar soporte a la organización, ¿sí? Proporcionando servicios de calidad, ¿no? Y cumplir obviamente las necesidades actuales y futuras. Conformidad, que cumple todas las legislaciones, obviamente todas las políticas, todas las prácticas que están definidas o fueron implementadas por el gobierno de TI. Y la conducta humana, que pues ahí hablamos que es referente a que pues esté basado en función de decisiones en función de las políticas, estén en función de prácticas y decisiones que demuestren respeto, sobre todo por la conducta humana, y pues sobre todo por todos los elementos y podría decirse todas las personas que están involucradas en tecnologías de la información.
¿sí? Entonces es importante tomar en cuenta cuando se realice el gobierno, esto referente a estos principios, ¿no? Vamos a tener los principales mensajes y pues obviamente los principales mensajes van en función de que los directores deben gobernar y dar un buen uso de las tecnologías de la información, ¿sí? El gobierno y gestión son conceptos separados, pero son relacionados, ¿sí? La gestión va a ser quien se encargue de controlar los proyectos de tecnología y en cambio el gobierno va a ir un poco más adelante con respecto a, pues obviamente, definir no solamente o controlar la planificación, sino también definir cuáles son las métricas, cuáles son las políticas, cómo se va a trabajar y todo lo demás con respecto a la tecnología, ¿no? El estándar es aplicable en cualquier organización. Las personas que más deben utilizar el estándar son los gestores y es importante utilizar estándares cuando nosotros realizamos cualquier tipo de proyecto. Un buen gobierno de TI dice que es un atributo deseable para todos los interesados en el valor que proporciona la organización. Entonces, cuando nosotros hablamos de este tipo de elementos, pues el gobierno de tecnología, pues obviamente va a ser una pieza fundamental y pues obviamente las organizaciones hoy en día ya están tomando en cuenta que pues el gobierno de TI debe funcionar. Si es que tengo un departamento de tecnología, hablemos de que el gobierno de TI no necesariamente está, o este estándar o esta norma no necesariamente está aplicado a una organización grande, se la puede aplicar a una organización pequeña, ¿no? El comportamiento humano dice que es un factor clave, ¿sí? Y la implementación es un estándar, es responsabilidad de cada organización. Importante, pues cada organización pues va a tener la posibilidad de establecer ciertos elementos con respecto a cada uno de los proyectos. Vamos a ver otro elemento bastante importante. El modelo de implementación iterativo con pasos cortos, rápidos y seguros. Vamos a tener una evaluación inicial con respecto a la gobernanza de tecnologías de la información. ¿Sí? Se establece un entorno adecuado, se educa a los implicados, directores, gestores ejecutivos, se asigna responsabilidades de lo que es la gobernanza de TI, se articula una filosofía de gobernanza. Con respecto a esto, pues van, obviamente, todo este entorno adecuado, pues va con respecto a una evaluación inicial y también es importante que en el contexto del negocio tengamos, como entradas, tengamos un contexto de negocio, una gobernanza versus el rendimiento, el riesgo que podrían tener del negocio y las tecnologías de la información, cumplimiento versus conformidad y una cultura de organización. Todos estos factores son importantes para contar con un entorno adecuado, ¿sí? De hecho, también es importante que se tomen en cuenta ciertos elementos, factores críticos de éxito, ¿sí? Y siempre que nosotros vamos a establecer un elemento que es la mejora continua, en la cual pues va a haber siempre revisiones y evaluaciones para determinar, obviamente, que nuestro proyecto está cumpliendo con lo inicialmente propuesto, se revisan pues los factores críticos de éxito para asegurar el foco y dirección, para mantener sobre todo un elemento muy importante que es que nuestros proyectos no son temporales, que obviamente van a tener un tiempo o un ciclo de vida, ¿no? Una estructura que encaje en el contexto organizativo es importante tomar en cuenta y el proceso paso a paso. Esos factores van a ser críticos con respecto a nuestro éxito de todos nuestros proyectos y relacionados referentemente a pues la mejora continua de cada uno de nuestros proyectos. Algo muy importante, aquí tenemos el ciclo que va a tener un proyecto de mejora continua. Una evaluación inicial, tener un entorno adecuado, establecer una práctica de gobierno de TI, un gobierno de TI y esto va a darnos en sí pues una mejora continua, ¿sí? Entonces, para poder utilizar o realizar el gobierno de TI, vamos a basar obviamente en el estándar ISO 38500, el cual nos decía que debemos dirigir, evaluar y monitorizar cada uno de los proyectos que tenemos. Entonces, el gobierno de TI es
pieza fundamental a la hora de nosotros establecer un modelo de implementación, sobre todo con respecto a un gobierno de tecnología, ¿no? El gobierno de tecnología, pues, es importante, sobre todo, cumplir con estos objetivos iniciales, ¿no? Definir un enfoque orientado a los procesos, ¿sí? Esos objetivos principales para establecer el gobierno de TI son muy claves, ¿no? Dirigir un enfoque orientado a los procesos que les ayude a adoptar los estándares 38.500 y 38.502 para conseguir los resultados esperados y establecer medidas de rendimiento de la gobernanza corporativa de tecnología. Cada uno de estos factores pues va a permitirnos dar la posibilidad de establecer ciertos elementos como lo que vamos a ver a continuación, que son pues los elementos de disciplinas para cada uno de los principios que tenemos en esta disciplina de TI, ¿no? En estos principios. Primero vamos a hablar de la estrategia y estas disciplinas del gobierno de TI y procesos de implementar son muy importantes, ¿no? La estrategia va orientada con lo referente al negocio y las tecnologías de la información. Siempre es importante tomar en cuenta su relación con respecto, o de hecho, relacionar el negocio con respecto a la parte de tecnologías de la información. La gestión de riesgos. ¿Qué es una gestión de riesgos? ¿Alguien entiende o ha escuchado esto de la gestión de riesgos? ¿Por qué es importante tomar en cuenta esto? Es importante porque no se sabe lo que puede pasar en el trayecto de un proyecto o la ejecución de un contrato. Entonces, es importante tomar en cuenta los posibles errores que puede tener en la ejecución del mismo. Entonces, es importante, ¿cómo es esto? Seguir, definir normas, alcances, hasta dónde llegaría. Ok. ¿Alguien más que quiera contar? Tomar en cuenta las vulnerabilidades que tiene el negocio podría ser, Ajá. para poder luego gestionar esto y tener como un plan cuando se dé algún riesgo o algo. Ok. ¿Alguien más? Puede ser que nos permite identificar posibles riesgos, reducir y dividir los riesgos. Exacto, la gestión de riesgos es importante, sobre todo porque nos permite definir, identificar, analizar y sobre todo cuantificar posibles elementos o factores que pueden causarnos pérdida, podría decirse, con respecto a un determinado proceso o en la organización. Y por eso es importante la relación entre el negocio y el mercado. Sí, la gestión de riesgos es importante que se tome en cuenta, sobre todo cuando nosotros realizamos un proyecto o se realiza la parte de gobierno de TI. La gestión de demanda, en donde se habla de una estrategia, una táctica que voy a tomar en cuenta, ¿no? Con respecto a un determinado elemento de la demanda, ¿no? Estrategia y táctica que se va a tomar. El portafolio de inversiones, aplicaciones, proyectos, servicios, qué tan rentables son este tipo de elementos para mi organización. ¿Sí? La relación que tengo entre clientes, proveedores y obviamente entre clientes internos también que podría tener, usuarios internos. Es importante sobre todo tomar en cuenta qué relación pues existe entre cada uno de ellos y obviamente cómo está estructurada para y alineada a cada uno de mis proyectos. La gestión de recursos, hablamos de talento humano, activos, que pues son relacionados con la gestión de nuestros recursos, ¿no? Si hablamos de talento humano, sí, pues hablamos de que cuáles obviamente son, con qué talento humano nosotros contamos en la gestión de recursos, sí, con respecto a cada uno de los proyectos, qué activos cuenta la empresa en lo referente a tecnología. Obviamente, esto es importante sobre todo tomar en cuenta, ¿no? Las finanzas, realizar un análisis de costes y obviamente de presupuestos con respecto a cada uno de nuestros proyectos que contamos en la parte de tecnologías de la información.
Cuando hablamos de rendimiento, hablamos de los procesos y obviamente cuál es el valor agregado que va a tener este proceso con respecto a cada uno de nuestros negocios. Y el cumplimiento, si estamos cumpliendo con la normativa, con las regulaciones, con certificaciones y sobre todo, algo muy importante, las políticas establecidas del gobierno de TI. ¿Sí? Y cuando hablamos de calidad, el servicio, gestión y operación que va a tener nuestros proyectos, ¿no? ¿Cuáles van a ser, obviamente, cada uno de estos factores que van a tomar en cuenta, se van a tomar en cuenta en cada una de estas disciplinas? Y es importante siempre, pues, cuando utilizamos las disciplinas y principios en la parte de TI, pues, establecer ciertos elementos como esta matriz que tenemos aquí, en la cual, pues, en la matriz en la parte superior tenemos la mayoría de elementos o los principios y obviamente con respecto a cada uno de aquí tenemos las disciplinas que hablamos antes y aquí tenemos los principios que tenía esta norma, la ISO 38500, y cómo cada uno de ellos va relacionado a pues cada uno de las disciplinas. Fijémonos que la responsabilidad va con respecto a la relación y también con respecto al cumplimiento y calidad. ¿Sí? La estrategia está obviamente con la disciplina de estrategia, con la gestión de demanda, que también se habló en la anterior diapositiva, con el portafolio de inversiones, ¿sí? Ojo, la estrategia va alineada con esto, las adquisiciones, con lo referente a los recursos, con las finanzas, en donde se hablaba del presupuesto, ¿sí? El rendimiento, que va alineado con la gestión de riesgos, ¿sí? Que es importante también con la disciplina también de rendimiento, el cumplimiento, con la gestión de riesgos, porque obviamente es muy importante que el cumplimiento pues forme parte de la gestión de riesgos. ¿Qué tan factible está? O sea, más bien dicho, si mi proyecto se está cumpliendo en los tiempos adecuados, ¿sí? Obviamente si es que no cumple en los tiempos adecuados, esto se convierte en un riesgo para mi organización y obviamente pues de pronto retrase ciertos elementos o procesos que se venían a revisar, y también obviamente esto influye también en la parte económica y es un riesgo, ¿no? Y obviamente también la parte de cumplimiento. Y el factor humano que está referente a la gestión de recursos como tal, ¿no? Entonces, cada uno de estos y pues la transformación requiere coordinar una implementación de gobierno de TI y la adecuación de modelos y principios en el contexto de nuestro negocio. Es importante relacionar cada uno de los principios que se revisó con las disciplinas que nosotros tenemos con respecto a ciertos elementos que se revisó anteriormente, ¿no? Entonces, sobre todo estas disciplinas van a permitir darnos principios con respecto a la parte de responsabilidad. Y vamos a ver lo referente a el principio de responsabilidad y referente a la implantación o implementación, ¿no? Dice que una disciplina de planificación y objetivos que nos permite tener resultados y beneficios, es importante identificar al propietario del servicio de contratación, bueno, hablamos del ejemplo que estábamos revisando anteriormente, ¿sí? De la contratación pública. La contratación, generar un comité para los departamentos implicados con respecto al órgano de contratación, intervención, servicios jurídicos, promotores, identificar programas y portafolios. Es importante tener un plan de acción, ¿sí? Con respecto a esto, a la contratación pública, ¿sí? Y con respecto a la disciplina de relación, identificar los usuarios beneficiarios, es importante, identificar las relaciones con proveedores externos, internos de un determinado servicio. Con respecto a la conformidad, identificar medidas de situación actual y del cumplimiento prevista para cada fase. Y la disciplina de calidad, identificar el nivel de servicio que hay que alcanzar, ¿sí? Vamos a tener también el principio de estrategia, ¿sí? En donde en la estrategia tenemos 3 componentes básicos de acuerdo a un ciclo iterativo, ¿no? Primero, hacer un diagnóstico de la contratación pública
pública actual y los objetivos futuros. Es importante siempre verificar y hacer un análisis de cómo está el proceso actual, de cómo está realizándose la contratación pública actual y cómo y hacia dónde quiero llegar, cuáles son mis objetivos futuros de la misma, las políticas y guías requeridas para la contratación pública, las acciones de inicio y monitorización, cómo se va a realizar la monitorización, identificar las nuevas necesidades y una nueva aportación requerida de valor para satisfacer la parte de contratación pública. Aquí hablamos de una transformación. Identificar los agentes que demandan el valor de la contratación pública, cambios que pudo haberse con respecto a lo referente a la organización, personas, procesos, estructura y tecnología. Es importante que se verifiquen cuáles son los cambios que van a aplicarse. Con respecto al portafolio de inversiones, tener un presupuesto para cada plan y cada fase parcial, es decir, nosotros vamos a establecer un presupuesto total y un presupuesto parcial para cada uno de los elementos en función de, pues, tener una disponibilidad presupuestaria. Muy importante, lo que hablaban los compañeros inicialmente, el presupuesto, ¿sí? Es importante el tiempo y la capacidad disponible del mismo. Con respecto a la disciplina de gestión de recursos, tener un plan de adecuación de infraestructuras, un plan de adquisición de servicios de tecnología, y aquí pues es importante decir, ir prospectando, ¿no? Si tengo a corto, a mediano y largo plazo, ir diciendo, ¿qué va a hacerse en este, de pronto si hablamos de un año, si hablamos de semestres, qué va a hacerse con respecto a los productos, servicios, resultados y beneficios que voy a tener? ¿Cuál es el plan de actualización de pronto de equipos? O pues si decidí por una solución en la cual no voy a estar adquiriendo equipos, sino de pronto actualizando, hablemos de la nube. Yo adquirí un plan o servidores en la nube, si voy a realizar una actualización de varios planes con respecto a esto, ¿no? Entonces, por eso es importante, sobre todo este plan que nos va a permitir tener un plan de adquisición de aplicaciones y servicios de tecnología, ¿no? ¿Qué se va a hacer con respecto a este proyecto? ¿Cómo se va a ir realizando o teniendo un plan de mantenimiento, soporte o evolución? Ciclo de vida, ojo, cómo va a ir caminando pues cada uno de mis proyectos de tecnología y cómo voy a dar soporte a pues cada proyecto que yo tengo, ¿no? La disciplina de gestión de finanzas, bueno, aquí es un poco más engorrosa esta parte porque obviamente aquí hablamos de presupuestos, hablamos de cómo pues nosotros tenemos una métrica para poder hacer una previsión de costes, los beneficios que van a tener con respecto a cada elemento o la gestión de nuestros recursos y pues los informes de avances de situación con respecto a que haya transparencia para cada gasto que nosotros tenemos con respecto a la adquisición o las adquisiciones que tenemos de nuestros proyectos. La parte de rendimiento, y aquí obviamente la disciplina de gestión de riesgos se encarga de tener una métrica por cada fase. ¿Qué es una métrica? ¿Alguien entiende qué es una métrica? Una medida o algo con lo que se está midiendo cierta gestión. Exacto, sí. Un parámetro puede ser también. Un parámetro, sí. Un parámetro, un identificador, un punto de medida. Es una medida, de hecho. Una métrica me permite medir, tener una medida. Y siempre hablamos, cuando tenemos métricas, hablamos de líneas base. ¿Qué es una línea base? Es algo que yo digo, en base a esto voy a medir. Este es mi elemento óptimo y en base a esto voy a medir. Entonces aquí habla de elementos como el ahorro de presupuestos, mejoras de gestión, tiempos. Es decir, si yo ya tengo un proyecto de tecnología y realizo obviamente sistemas o proyectos de tecnología, yo debo tener una línea base con la cual yo diga, bueno, si hago un proyecto de un sistema de contabilidad, yo sé que este sistema va a conllevar ciertos elementos y obviamente como ya se realizó un sistema o un sistema similar, pues yo ya tengo un elemento con el cual voy a realizar una medición.
de esto, ¿no? Entonces es importante las métricas, tener métricas por cada fase que nos permitan realizar ahorros de presupuesto, mejoras de gestión y de pronto optimizar de pronto tiempo basándonos en información de proyectos pasados, ¿no? La disciplina de gestión y rendimiento con beneficios a la transformación de la contratación pública, hablando de este ejemplo, internas y por concurso y externas y obviamente por concurrencia. Aquí pues un poco hablando de la gestión. Con la parte de conformidad, ¿sí? Basarnos en leyes y contratos de la administración electrónica, hablando de la parte de contratación pública de Europa, que era el ejemplo que habíamos tomado, el esquema de seguridad, normas y técnicas, conformidad y estándares establecidos y obviamente que establece la ley, ¿no? Entonces, por eso es importante, si hablamos de disciplina de conformidad, basarnos en la normativa, en la parte legal y estándares que yo pueda utilizar o basarme para poder establecer un principio de conformidad. La disciplina de gestión de la calidad, importante basarnos en servicios o pues en elementos como los estándares como ITIL o en las buenas prácticas de ITIL y COVID para realizar la gestión de servicios y pues para el gobierno de TI basándonos en la ISO 38500. ¿Sí? La disciplina de gestión de recursos, establecer la gestión de compras, ¿sí? La parte de profesionalización de gestión de compras, la parte de la revisión de elementos como el plan de comunicación, formación, planes de soporte, planes de formación, si es que va a haber pues obviamente actualización para lo referente al personal o recurso humano que yo tengo, ¿no? Y pues un poco pues realizando un resumen, podría hacerse una reflexión final de lo que hemos visto. Es importante que pues cuando hablemos con respecto a los primeros pasos del gobierno de TI, realizar obviamente una formación con respecto a los conceptos de la norma de gobierno de TI, la 38500, ¿sí? A todos los niveles y realizar obviamente una evaluación inicial de cómo está cada uno de mis elementos o cada uno de mis departamentos, de mis áreas, con respecto a pues cómo debería estar o cómo pues la norma debería realizar mediante su evaluación, ¿no? Recordemos que va a haber una evaluación inicial, entonces es importante realizar una evaluación inicial. La conexión de las expectativas con el nivel de madurez organizativa e implementación de la norma, esto sobre todo con el objetivo principal de que pues obviamente hacer una mejora continua es importante, ¿no? Una mejora continua que permitía pues sobre todo cumplir con que la implementación y la madurez con respecto a la organización, pues se cumplan, ¿no? Una implementación de sistemas de gobierno de TI en función del contexto y la necesidad de gobernar las tecnologías de la información. Es importante, sobre todo, que pues nosotros orientemos que pues debería haber una gobernanza de tecnologías de la información con el objetivo principal de establecer todo este tipo de elementos de controles, de evaluaciones, de monitoreo, de plantear elementos como políticas, que pues obviamente a su vez para el desarrollo de sistemas o de cualquier proyecto de tecnología van a ser clase o pieza fundamental cuando nosotros realicemos acciones que nos permitan establecer sobre todo lo referente al control adecuado y optimización de nuestros recursos. Entonces, todo esto debe tener un elemento bastante importante como lo es la parte de realizar un análisis adecuado en función de pues, todas las acciones basándonos en este modelo y pues obviamente la relación de los principios y las disciplinas que se vio anteriormente. ¿Cuál es la relación entre los 6 principios y obviamente todas las alrededor de 10 disciplinas que tenemos, ¿no? ¿Cuál es importante tomar en cuenta esto? Y sobre todo, no olvidar algo muy importante, el equilibrio corporativo, sobre todo con respecto a los elementos principales que nosotros tenemos en una organización, que vendrían a ser los procesos,
las personas, la estructura y también algo muy importante, la tecnología, ¿no? Todo esto en pos de, pues, nosotros tener un gobierno de tecnología que me permita realizar todos los elementos que habíamos hablado antes, como eran la evaluación, la parte de control, la parte de monitorización, que pues es importante. Basándonos en nuestro modelo de la ISO 38500, en donde la dirección va a gobernar las tecnologías de la información mediante 3 tareas principales, ¿no? El evaluar, el dirigir y monitorizar. Evaluar para examinar y juzgar el uso actual y futuro de las tecnologías, incluyendo de hecho estrategias, propuestas, acuerdos, aprovisionamiento, políticas, y esto puede ser de forma interna y externa, ¿no? Acuerdos de aprovisionamiento, hablamos de forma interna y externa, porque obviamente esto va a permitir el provisionamiento de toda la tecnología para la organización. Con la parte de la dirección, dirigir la preparación y ejecución de planes, políticas y obviamente asignando responsabilidades para su efecto. Es importante, un gobierno de TI es quien realiza la preparación, ejecución de planes y sobre todo la elaboración de políticas para que éstas se cumplan. Y en sí, pues las responsabilidades que cada persona que conforme dicha organización de tecnología, pues va a dar en efecto todo esto que habíamos hablado de la preparación, ejecución y planes y políticas, ¿no? Es importante que se asegure, con respecto a la dirección, que se asegure una transición correcta con respecto a los proyectos, a la producción y también importante considerando sobre todo el impacto que puede tener con respecto a la parte operativa, a la parte de negocio y a la parte de infraestructura, ¿no? Es importante impulsar una buena cultura una buena cultura de gobierno de tecnologías de la información y tecnologías de información con respecto a la organización, porque esto, sobre todo, al tener y a impulsar que las tecnologías de la información son parte fundamental de la organización, pues va a dar por sentado de que pues nosotros vamos a depender mucho de este departamento de tecnologías de información y obviamente pues debe estar bien organizado, ¿no? Y pues la parte de la monitorización mediante la medición y pues vigilando pues de que se cumpla con lo planificado y pues sobre todo asegurando que se ajuste a pues los objetivos iniciales, ¿no? Es importante y sobre todo cada uno de los principios de esta norma nos provee una breve guía u orientación de cómo poder cumplir con este modelo de evaluar, dirigir y monitorizar con respecto a las tecnologías de la información. Y pues estas orientaciones generales no incluyen mecanismos ni técnicas en concretas, sino obviamente basa su información en estos principios, en estas disciplinas que fueron analizadas previamente. Ok, esto sería con respecto a la parte de la bibliografía, la pueden revisar en la presentación, ¿sí? Y pues no sé si hay alguna inquietud sobre lo que se revisó. ¿Alguna pregunta? Una pregunta, Ángel. Claro. La norma ISO 38500 es certificable, hay que actualizar cada cierto tiempo. ¿Cómo es eso? Esto sí, ahí sí me agarraste en curva. Déjame ver certificación. Parece que sí hay. Nueva certificación internacional. Sí hay una certificación. Pero eso es a nivel de empresa nomás, no es personal, no Inge. No, a nivel de empresa, exacto. A nivel de empresa, de organización. Claro. Sí, una nueva certificación. Dice aquí, bueno, les voy a compartir esto, bastante interesante también, aquí que nos está mostrando. Dice, nueva certificación internacional de gobernanza y basada en la norma ISO IEC 38500. Dice, nos es un honor
comunicar la disponibilidad inmediata de la versión de certificación internacional. Sí lo hay, sí lo hay. Y obviamente aquí nos dice por qué es importante y todo esto, ¿no? Pero sí hay certificaciones con respecto a esto. Y pues obviamente esta certificación es para una organización, ¿no? Si quiero certificar que mi organización tenga certificación con respecto al gobierno de TI, ¿sí? ¿Alguna otra inquietud más? Ok, bueno, vamos a ver qué vamos a hacer de actividad el día de hoy, ¿sí? Un tanto, pues aquí había un cuestionario, unas preguntas. Aquí está, vamos a ver el foro. Aquí está, bueno, aquí está el foro que es de forma grupal, pero un tanto, pues aquí están de igual forma distribuidos los grupos para cada uno, para cada grupo, o sea, para cada, los 8 grupos que tenemos, los 11 grupos que tenemos, está indicado pues lo referente a lo que tienen que realizar, ¿sí? Y pues también vamos a realizar algo para la siguiente semana. Van a preparar una exposición, ¿sí? Para la siguiente semana van a preparar una exposición. Es en grupo de igual forma. Cada grupo prepara el documento y una presentación, ¿sí? Con respecto a lo que es la gestión de TI, en cambio. Auditoría con respecto a la gestión de TI. Objetivos, qué metodologías tengo, qué proceso de auditoría, qué fases, qué estándares y conclusiones y recomendaciones. Esto es para la siguiente semana. Van a hacer una presentación. Hay 11 grupos y obviamente cada grupo va a preparar. Pueden escoger, de pronto va a haber varias metodologías, así es que las encuentran o pueden, a lo mucho diría, vamos a definir esto para que no, para que puedan realizar. Vamos a poner metodologías, vamos a poner que consulten 2 metodologías, ¿sí? Solo mencionarlas, ojo, no van a desarrollar algo extenso, ¿sí? Entonces van a realizar una consulta sobre este y una presentación sobre el mismo, ¿no? Que es referente a la auditoría para la gestión de tecnología. Hablamos de la gobernanza en este momento, ¿sí? Entonces ya también un poco se habló de qué es la gestión. Entonces, de acuerdo a esto, ustedes van a elaborar esta presentación para la siguiente semana, ¿sí? No sé si hay alguna duda, pregunta con respecto a esto, por favor. Para estas tareas solo se hace la presentación de PowerPoint, no documento. A ver, vamos a poner que solo la presentación. Ya había puesto documento, pero como también tienen un foro que está un poco extenso, vamos a dejar que solo hagan la presentación, ¿sí? Como también tienen un foro, vamos a poner aquí solo realizar una presentación. ¿Les parece? Con eso, pues ya no lo hacen el documento y suben la presentación a la tarea. Ojo, como está en grupo, sube uno del grupo. Gracias, Inge. ¿Sí? Entonces, no sé si hay alguna inquietud, por favor. Este momento, quiero que pues empiecen a revisar este foro, por favor. Revisar este foro, empiecen a dividirse un poco las actividades. Las indicaciones del foro están en la parte de afuera, aquí, en donde dice indicaciones. Bueno, indicaciones de foro nada más. Indicaciones de foro. Empiecen a revisar, a dividirse y empiecen a tomar en cuenta qué es lo que van a ir haciendo, ¿sí? Por favor, así es que vayan en este momento pues revisando qué es lo que tienen que hacer y pues por favor vayan organizándose en esta parte de aquí.
¿Alguna inquietud, por favor? Esta tarea está hasta las 8, Inge. ¿Cuál? O sea, este foro está hasta las 8 o hasta cuándo se cierra. Hasta las 8, no creo. No, Déjame no, ver. pregunto. No, pregunto. No. Está hasta Ah, la ya, siguiente ok. semana. Ah, Pero ok, gracias. pueden empezar a dividirse el trabajo, ¿sí? Ahora, les recomiendo, es bastante interesante, no sé cómo estén trabajando ustedes para la parte esta del foro. Eh, por lo general deberían, no sé, recomendación, de pronto utilizar un documento de Google Docs o de One o de Office 365 o cualquiera de esos, y pues empezar a trabajar de forma colaborativa. De pronto así, pues yo sé que no están juntos, pero de pronto ahí pueden empezar a dividirse el trabajo, creo yo que es mucho más adecuado. Y cada uno ir llenando su parte, pues no sé, cómo lo vean de esa forma. Algún momento yo en base de datos 3, en el paralelo que estoy la- eh, en octavo, pues les pongo una tarea así grupal y obviamente cada uno va trabajando y creo que es un poco mejor, ¿no? Porque a veces, pues, se podría medir y de pronto un poco, pues, vamos a ir viendo si es que en las siguientes actividades hacemos de esa forma para ir viendo cómo van trabajando todos, ¿no? Porque esto, pues, a su vez ayuda mucho a medir quién está trabajando y quién no, porque de pronto, pues, yo sé que eh, algunas personas trabajan menos o más, pero sería importante de una forma cómo medir esto. Por ejemplo, déjenme mostrarles cómo trabajamos para un ejercicio con los estudiantes. A ver. Por ejemplo, fíjense aquí, pues estaban haciendo una tarea de herramientas de inteligencia de negocios. Y pues aquí yo puedo ver. Inge, solo estamos viendo la presentación. Ah, ya. Pensé que se había compartido. ¿No se compartió? ¿Aquí? Se ve. Sí. Ya, entonces, por ejemplo, pongo historial de versiones y así vamos a ver si trabajamos desde las siguientes clases, ¿no? Por ejemplo, aquí están todas las personas que están trabajando en un documento y puedo ver obviamente quién hizo qué parte, ¿no? Y así pues sabemos quiénes trabajaron y quiénes no, una forma de evaluar trabajo colaborativo, ¿sí? No sé, les recomiendo a ustedes que de pronto utilicen herramientas como el Google Docs, si van a hacer un documento, y pues puedan hacerlo de esta forma. Creo que es un poco más factible en función, en pos de la distancia. No sé, alguna sugerencia por ahora, pero sería bueno, pues, hacerlo de esta forma. A veces, pues, como no estamos cerca, pues esto hace que pues, se complique, ¿no? Pero herramientas colaborativas como estas ayudan mucho, sobre todo a la realización de este tipo de elementos. No sé si hay alguna inquietud con respecto a la tareas. Inge, ¿Sí? una pregunta de lo del foro, solo para quedar claros. Por ejemplo, en nuestro caso somos del grupo 9. Tendríamos que enfocarnos en lo que dice formular detalles del caso propuesto abajo, lo que dice capítulo 7, definir el giro y definir detalles del caso. Ajá. Sí, Esos sí. 1, 2, 3, a ver, 1, 2, 3, esos 4 puntos. Estos puntos de aquí. Ya, esos engloban lo que es todo lo que es formular detalles del caso propuesto. Así es. Ah, ya. Ya. Aquí obviamente tienes que resumir todo esto, ¿sí? Ah, ya, desde arriba, entonces revisar y resumir. Sí, parece que, a ver, estamos aquí. Grupo 1 está este.
Grupo 2. No, estamos bien. Déjame poner, aquí está como un poco desalineado, no se ve bien. Ya le voy a poner en orden para que se vea bien. Parece que está un poco, a ver, aquí está, de esta forma es. Sí, esta forma es. Ahí está más claro. ¿Sí? Ya. ¿De acuerdo? Creo que ahí está mucho más claro. A ver. Inge, ¿Sí? una pregunta. Bueno, el deber que enviamos de la semana anterior hasta el día de ayer. Yo, bueno, no saben, mi grupo sí subió la tarea, pero yo le realicé unos cambios y los cambios lo terminé pasado la medianoche, no lo pude volver a subir. Sí, habrá ¿En la cuál? posibilidad de volverla a subir en la tarea 9 del grupo 2. A ver, dame un segundito y ya le revisamos. Ya, Inge. Gracias. ¿Nombre? ¿Quién subió? Ocaña. ¿Necesitas subirle de nuevo? Sí, Inge, porque le modifiqué el archivo que le realizamos. Solo que ya me cogió las 12 y unos minutos más, ya no le volví a subir, pero le envié con la anterior. Hoy hasta las 11:59, ¿sí? No, ahorita, Inge, ya le subo ahorita, no Ya. me dé mucho tiempo. Ahorita ya le edito y le subo todos los cambios que están. ¿Alguien más que haya tenido inconvenientes con la tarea? Por favor. Gracias, Inge, ya lo acabé de subir. ¿Listo? Ok, ahí está un poco más ordenado, se ve mejor. Para que no tengan... El deber es en grupo, sí. El deber es en grupo. Igual el foro, como habíamos quedado de aquí, las actividades de aquí en adelante van a ser en grupo, ¿sí? Salvo casos como este ejemplo que está aquí. Bueno, este es autónomo, ¿sí? Es utilizando el Quizzes, ¿sí? Esto, pues es un quiz de auditoría nada más, así tipo Kahoot, ¿sí? Que lo pueden realizar para practicar como autoevaluación nada más.
¿sí? Pero obviamente esto es solo evaluado. Esto sí, pues deben realizarlo, por favor. Esto es de forma autónoma, ¿no? De forma autónoma. En donde hay 14 preguntas y pueden ustedes realizar, pues, dicha práctica, ¿sí? Entonces ya vamos a ver en las siguientes, voy a irles poniendo igual así cuestionarios y pues para que ustedes hagan una autoevaluación, ¿sí? Pero es como les había dicho, autoevaluación. No es, no entra en la calificación de seguimiento. Aquí también hay matriz de riesgos y todo eso, algunos archivos que pueden utilizar para lo referente a las tareas, ¿no? No se olviden de revisar. ¿Alguna pregunta más? Dije, el deber, del grupo solo lo debe subir una sola persona. Sí, una persona. Gracias. Una persona del grupo. Ajá. Sí, como habían quedado igual con la ingeniera Álava, pues de igual forma una sola persona sube, ¿no? No vamos a cambiar. Pero no se atan. Las notas, sí, no importa, igual yo tengo... Lo que pasa es que anteriormente nos salía, si uno del grupo subía, automáticamente en la semana se anclaba también el deber a la otra persona del grupo, pero en mi caso, por ejemplo, no me sale la tarea subida. Ya le voy a revisar esa configuración. De pronto tenga que cambiar alguna configuración, pero de igual forma en la nota no se preocupen, ¿no? Ok, gracias. En la nota ya le voy a revisar la parte de la... Sí, pongo todo 10, Inge. Habría que ver si es que hacen bien. Pero ya le voy a revisar esa parte. Ahora sí vamos a tomar asistencia, ¿sí? Así es que pongan atención. Por cierto, la asistencia sí es individual, no es en grupo, ¿no? Así es que sí contesten de forma individual. Una consulta, yo llegué entré un poco retrasado a la, no sé si es que ya había tomado asistencia. No, ahorita voy a tomar. Este momento. Eric Alvear. Presente, Inge. Diego Atiaja. Presente, Inge. Esteban Burbano. Presente, Inge. Hugo Campo. Presente. Juan Carlos Cantuña. Presente, Inge. Leandro Carrera. Pablo Chamba. Presente. Edwin Chávez. Presente. Jessica Chicaiza. Jessica Chicaiza. Presente, Inge. Sandra Collaguazo. Sandra Collaguazo. Sí está por ahí, pero no contestó. Mayra Constante. Presente, Inge. Stalin Córdoba. Presente, Inge. Andrés Dávila. Brian Duque. Presente, profe. Iván Flores. Presente, Inge. Clever Hualpa. Presente, Inge. Leandro Herrera. Inge, Leonardo Herrera. No, es que iba a decir si es que no me nombró Leandro Carrera. Es que ahorita escuché mi nombre. Sí te nombré, pero no Sí, contestaste. es que Inge, disculpe, es que como estoy ahorita en el carro no le alcancé a escuchar.
pero estoy aquí. Leonardo Herrera. Cristian Herrera. Aquí, Inge, presente. Leslie Hidalgo. Presente. Luis Jacome. Luis Jacome. Nixon Jiménez. Presente, profe. Oscar Maldonado. Presente. Juan José Martínez. Presente, Inge. Walter Molina. Presente, Inge. Fernando Moya. Presente. Byron Yakato. Presente, ingeniero. Darwin Ocaña. Presente, Inge. Steve Pérez. Presente, Inge. Javier Pila. Presente, Inge. Diego Pillajo. Presente, Inge. Onofre Portero. Presente. Jason Prado. Presente. Luis Prado. Presente, Inge. Jorge Ramos. Presente, Inge. Oswe Río Frío. Presente, profe. Carlos Rivadeneira. Presente, profe. Jocelyn Rodríguez. Presente, Inge. Luis Salazar. Presente, Inge. Rodrigo Tobar. Presente. Marcia Treyes. Presente, Inge. Buenas noches. Víctor Rusiña. Presente, Inge. Rubén Villalba. Presente, Inge. Carlos Viteri. Presente, ingeniero, buenas noches. Ok, un favor. Disculpe, no dijo mi nombre, creo. José Fabre. Ya le reviso. Un favor adicional. Me comentaban que tenían un curso de Cisco, sí, que estaban atravesando, que estaban tomando. Déjenme ver cuál es, porque ya me asignaron a mí el curso para poderles hacer el seguimiento. Entonces les voy a comentar, a ver, Fabre, si está, y Coyaguazo. Ok, ya. Sí, por favor. Ya está. Entonces, denme un segundito, me conecto a la plataforma de Cisco para ver cuál es el curso. Es de ciberseguridad esencial o Cybersecurity Essentials. Entonces, necesito saber que me ayuden. No sé quién está de representante del curso de ustedes. Marcia, me parece. ¿De todos? ¿O hay dos? Leslie estaba, disculpe. Leslie está de representante. Ya, entonces va a haber dos paralelos, el A y el B. Para el paralelo A, el representante, pues, ¿quién es? Estaba en el paralelo Alice ahí digo Inge, perdón. Ya. Leslie está aquí, Leslie Hidalgo. Sí, aquí. Tú estás de representante, ¿sí? Del B, sí. Del B. Y Marcia está del A, ¿verdad? Sí. Ya, entonces, cada una desde su paralelo, pues obviamente aquí ya me asignaron. Les voy a mostrar que me asignaron el curso de ciberseguridad. Ya tengo asignado. Y obviamente yo voy desde ahora pues a
a revisar lo referente a sus actividades, a sus evaluaciones, a los módulos y de hecho que tengan ustedes en las evaluaciones que tengan en los capítulos, ¿sí? O las evaluaciones que tengan en todo por ejemplo, el examen final y todo lo demás. Entonces yo voy a ser encargado quien ponga las fechas en caso de que necesiten que se aperturen. Ya voy a revisar un poco de esto, pero necesito saber de cada curso quiénes están tomando este curso, ¿sí? Porque eso nos pidieron por parte de sistematización que necesitan saber quiénes están tomando este curso. UI Ciberseguridad está UI Ciberseguridad novenos LA 2020-2020, ¿sí? Entonces, por favor, quienes estén tomando, quisiera pues que les confirmen a las compañeras para que les me envíen un listado y obviamente esto yo reportar a sistematización, ¿sí? Se va a contrastar con, obviamente, los participantes que estén aquí, de acuerdo a las personas que estén participando en este curso, pero, pues, quisiera saber quiénes de todos estos estudiantes que están aquí, pues, están participando, porque, obviamente, se va a hacer una revisión de quiénes están ingresando y todo eso, ¿no? Por ejemplo, aquí me sale la última actividad, cuándo fue que ingresó cada persona, ¿sí? Entonces, por favor, Leslie y Marcia, para que los compañeros les van a enviar de pronto indicando quiénes están en este curso y pues que pues si puedes hasta el máximo el día lunes me envíes el listado, me envíen el listado por correo, ¿sí? Sí. Por favor. Entonces, compañeros, para que colaboren enviándole a las compañeras indicándoles si están o no en el curso, ¿sí? Esto necesitamos de parte de sistematización. Eso sería... Una consulta. ¿Sí? ¿Me escucho? El costo de este curso. Ahí sí me agarras en curva. Creo que no sé cuál sea el costo en realidad, cuánto es, pero no sé si sea 60, pero ya le voy a averiguar a la... Estaba en los $60, profe. 60 creo que estaba, ¿verdad? Creo que eso están costando los cursos. Creo que estaba en los $60. Ya, Inge, y otra consulta. O sea, sí me llegó el correo, me llegó el mail, ¿no? A mi correo, pero yo sinceramente no me he ingresado. Porque, o sea, yo asumía que era el otro que tomamos. No, pero ya le veo que dice de seguridad esencial, entonces... El uno era sí, porque sí, introducción y este es esencial. Sí. Entonces, para que nos dé tiempo, porque, o sea, como usted va a ser ya nuestro tutor y va a tomar, a medir, ¿no? Los tiempos, en todo caso, para iniciar, comenzar a ingresar y comenzar a seguir el curso. Sí, ya voy a revisar la parte de asignaciones de las actividades y de los test que hay aquí. Ya voy a revisar y con eso, pues, para darles más tiempo, obviamente, no se preocupen con respecto a eso, ¿sí? Ya voy a revisar aquí, parece que no hay activaciones, veamos es que hay cómo crear, no hay asignaciones, o sea, de hecho no hay exámenes que se pueda poner fecha aquí, ¿no? Parece que todos están abiertos más bien, lo que sí debe estar abierto es lo referente a la periodicidad, al periodo total del curso, ¿no? Pero aquí veo que no hay no hay límites. Por ejemplo, aquí no me da paso para poner límite, o sea, es decir, va a durar mientras esté abierto el curso. Veamos hasta cuándo les pusieron el curso. Hasta agosto está. Ya, aquí está hasta 18 de agosto. Ok, ojalá no sea muy extenso nomás. Una consulta así, media capciosa, ¿verdad? Yo cogí un curso gratuito que estaba en la página de inteligencia, inteligencia en el Internet de las cosas, pero reprobé el curso porque no avancé a completar. En este caso no sabe qué puedo hacer para quitarme o para que me reactiven o algo de eso. Ya, envíale un correo a Tania Mayorga. T. Mayorga. Ya, Inge, porque la verdad pasé la fecha y di al apuro el examen y la verdad no llegué, no alcancé el puntaje. Sí, esa es la administradora del curso Cisco, ¿sí? De la Academia Cisco. Yo en cambio soy administrador solo de este curso.
Aquí, en el caso de que se necesitaría de pronto activarles unos días más de agosto, pues yo pues hablaría con Tania para ver si se les activa un poco más, pero no hay problema, ¿sí? Hasta el 18 de agosto dice que está el plazo final, pero en todo caso es que se requeriría más tiempo y hablo con Tania Mayorga para activarles un poco más, ¿sí? Eso no hay problema. Gracias. Eso no hay problema. Listo, jóvenes, ¿alguna inquietud más, pregunta, duda, queja? Estoy viendo la lista y que me preocupa que no esté. Sí, estás en la lista. Sí estoy. A ver, para que vean. Aquí está la asistencia. Ya dijo, pues. Ah, no escuché. Perdone. Creo que estaba aquí, veamos. Fabre, aquí está Fabre. Y estaba Coyaguazo también, ¿sí? Gracias. ¿Quién? ¿Quién más? El compañero Leandro Carrera, también que estaba un poco descuidado, estaba manejando, creo. Aquí está también. Quienes no contestaron fueron Luis Jacome, Leonardo Herrera, y de ahí contestaron todos, realmente, ¿sí? Listo, jóvenes, si no hay ninguna inquietud más, vamos a quedar la sesión de hoy hasta ahí, y pues espero tengan una buena noche, y pues nos vemos el siguiente jueves. Muchas gracias por su asistencia, por su participación, y nos vemos el siguiente jueves. Gracias, Inge. Gracias, ingeniero. Gracias, Inge. Gracias a ustedes. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. De pronto está aquí los compañeros que les envié un correo. No sé si es que se me fueron. Villalba. Compañero, ya creo que se me fueron. Inge, para mañana una reunión a las 10. Ah, sí. Había una reunión a las 10. Por favor, no se olviden, ¿sí? Ya, Inge. Gracias. También Onofre Portero también estaba confirmado, ¿ya? No se olviden mañana. ¿Solo ellos? Okay. 6 personas eran. 6 personas que les copié un correo. Estaban, a ver, déjenme revisar. Eran, a ver... Carlos Rivadeneira, Diego Atiaja, José Fabre, Eduardo Jiménez, Onofre Portero y Rubén Villalba. Por favor, no se olviden si es que están por aquí todavía. Les agradezco mucho a las 10 de la mañana y que tengan una buena noche. Hasta luego con todos. Hasta luego.